Bien, seguimos nuestro curso. Ya sabemos un poquito más sobre animación. Ahora quiero que trabajemos en un proyecto que nos requiera algo un poco más complejo en animación, y es el tema que nosotros estábamos trabajando antes con el restaurante este de comida asiática, comida japonesa, para el sushi bar. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Vamos a crear una cámara. Yo creo que es la forma más sencilla de aprender a utilizar todo lo que vamos a utilizar en esta clase. Entonces, en vista tope, me voy a ir a la parte superior. Vamos a crear una cámara physical, pero en este caso de crear una physical, voy a crear una cámara free. Creo que es más fácil trabajar con una cámara free en este punto. Recuerden que la cámara free es la que siempre está mirando en una dirección y ya no va a tener alguna opción más. O en este caso vamos a suprimirlo, porque si queremos trabajar con las opciones de cámara físicas que habíamos trabajado antes, también puedo crear una cámara física y convertirla en una cámara free. Entonces voy a hacer un primer clic para crear esa cámara física, la voy a arrastrar hacia un lugar de la escena, presiono clic derecho para no crear más cámara, y luego voy a entrar a las opciones de las propiedades de esta cámara, y acá donde tengo la opción del targeted lo voy a desactivar para que de esta forma la cámara siempre esté mirando en esa dirección y sin importar a dónde mueva la cámara no tenga el ancla del objetivo. Esto es básicamente convertir una cámara physical target en una cámara free. Entonces ahora me voy a ir a la rotación, y la rotación de esta cámara la voy a empezar a mover. En este caso estoy en modo local, vamos a irnos a modo view. Este valor que está en 40 y bla 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 lo vamos a reiniciar y lo vamos a llevar a 0. No vamos a llevar este a 0 porque entonces la cámara me va a estar mirando abajo, y si lo tienen, simplemente lo llevamos a 90 para que la cámara vuelva a mirar hacia arriba. Vamos a activar esta vista de perspectiva y le vamos a hacer la vista de la cámara. Voy a presionar C en el teclado y F3 para poder ver qué es lo que estoy viendo. En este momento estoy dentro de la pared, así que voy a tomar esta cámara y la voy a sacar para poder ver lo que está ocurriendo aquí abajo. Y voy a sacar el default shading que tengo por acá. Me puedo ir a estándar, por ejemplo, para verlo todo en estándar, o puedo ver solamente los faces, que yo creo que en este caso va a ser mucho más cómodo, y aquí presiono F4 para verlo todo. Entonces, bueno, esta sería mi cámara posicionada en esta posición, valga la redundancia. Vamos a entrar a las opciones del angular. Primero vamos a poner esta cámara un poco más hacia arriba. Segundo, de hecho, vamos a ponerla a la altura del ojo humano, que sería 1.7 aproximadamente. Esa sería la vista de una persona entrando a caminar por las puertas del establecimiento, que sería por acá. Voy a hacer que camine un poco hacia adelante, más o menos ponerlo por acá, pero quiero que ella camine a lo largo de esta barra y luego se encuentre con el área del comedor hacia las máquinas expendedoras de sodas. Entonces voy a presionar rotar, voy a rotar con precisión. En este caso estoy rotando cada 5 grados. Vamos a rotar aquí con precisión, estoy rotando cada 5 grados. Voy a rotar 90 grados con precisión en este momento. Entonces esto es lo que ve mi cámara. Yo en teoría lo que quiero animar es esto, que una persona camine por acá y llegue hacia allá. ¿Cuánto tiempo le toma a una persona caminar por acá? Es algo que ya vamos a descubrir. La distancia focal yo la tengo en 30, yo me podría ir a 45, por ejemplo, para hacer algo que se parezca un poco más a la visión del ojo humano. De todas maneras, ya sabemos que a la hora de renders, por ejemplo, nosotros lo que tenemos que aumentar es este valor en lugar de bajarlo. Podemos ir a 40, perdón, lo puedo reducir, vamos a ponerlo en 30 otra vez, por ejemplo. Y la distancia arriba, el width, yo lo puedo subir a 80, por ejemplo, y estoy fugando mucho más con el tema del sensor. Con la distancia focal también, pero en este caso vamos a dejarlo así en 50. De hecho no, creo que está muy fugado, porque cuando gire la cámara nos vamos a dar cuenta que todo se va a ver muy extraño. Entonces, ¿saben qué? Voy a dejarlo en las opciones que vienen casi por defecto. Yo creo que esos valores ya me están funcionando mucho mejor. Bien, entonces lo que tengo que hacer ahora es animar esta cámara. Ya vimos en clases anteriores cómo animar con el set key y con el auto key. Ya sabemos que con el auto key el proceso puede ser muchísimo más automático y nos va a permitir animar luces y materiales, pero esto no quiere decir que a través del seteo de keys yo pueda animar luces y materiales. Ya se los expliqué en la clase anterior. A mí en particular, como no suelo animar personajes porque no es algo a lo que yo me dedico al 100%, sino que he hecho ocasionalmente, mi grueso de trabajos tienden a ser de diseño, fotografía y arquitectura. Entonces yo no trabajo mucho en AutoKey. A mí me gusta setear las cosas de forma un poco más manual, como la gente que trabaja en Maya, por ejemplo. Si trabajas en Maya, esto se te va a hacer bastante familiar. Bien, entonces yo quiero primero configurar el tiempo. Yo sé que a esta persona aproximadamente le puede tomar unos 8 segundos caminar, porque viene caminando muy despacio y está viendo los acabados.
entre este espacio y llegar a posicionarse por acá o hasta esta mesa. De hecho, ni siquiera 8 segundos. Puede tomarle unos 5 segundos hacia acá, detenerse hasta la mesa. Pero como es una cámara y es una cámara que está volando, yo puedo ignorar la mesa y puedo irme un poco más hacia esta posición. Terminar la animación de la cámara más o menos por acá. Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular el tiempo de animación. ¿Cuál va a ser el tiempo de animación? Primero ya sabemos que el frame de inicio tiene que ser el frame número 1. El tiempo de animación de mi cámara, en este caso yo puedo que pueden ser 6 segundos. Vamos a trabajar con 6 segundos. Entonces 6 por 3, 18 serían 180 frames. Presiono Enter y esto es más o menos lo que estoy trabajando. Voy a trabajar en NTSC, pero puedo personalizarlo y puedo trabajar a 30 frames por segundo o 60 frames por segundo. En este caso lo voy a dejar así en NTSC por ahora. Voy a activar el playback en real time a un X de la velocidad y le voy a dar OK. Perfecto, entonces ya estoy listo para animar. Entonces voy a comenzar. Quiero que la posición inicial de mi cámara sea esta, pero antes de empezar a animar la posición de la cámara, quiero que ahora utilicemos esta opción de los filtros de animación, los key filters. Lo presiono y cuando lo presiono entonces yo puedo elegir qué quiero setear con estos keyframes de animación. Fíjense que yo no tengo activadas las opciones de materiales, por ejemplo. Yo no puedo animar materiales o no puedo animar modificadores o no puedo animar otros tipos de cosas o parámetros de objetos como el ancho de una caja o este tipo de cosas con este tipo de opciones porque están desactivadas. Yo puedo encenderlos all y se encienden todo y voy a poder editar todo sobre un objeto y esto es básicamente como un AutoKey. Solo que la memoria del 3D Max para ese cambio de opciones no se hace en automático, sino que yo tengo que estarlo marcando con el botón del seteo de keys. O en este caso, como lo único que yo quiero mover en este caso es solo posición, quiero mover solamente posición. Perfecto, entonces lo voy a cerrar. Quiero que en el frame original, en el frame número 1, la cámara se mueva en esa posición. Yo aplico un set key. En el frame número 1, la cámara está en esa posición. Y luego me voy al frame número 180, que sería el frame final, y voy a desplazar mi cámara a lo largo de este eje para que ella se posicione justo aquí. Esa sería la posición final de la cámara. Y vuelvo a setear y vuelvo a marcar esa key. Pueden ver que esos keyframes son de color rojo. Hay 3 colores para los keyframes de animación: rojo, verde y azul. El rojo es para los keyframes de posición. Los verdes son para los keyframes de rotación y los azules son para los keyframes de escalado. ¿Ok? Entonces, por ahora, como yo únicamente estoy moviendo posición, son de color rojo. Pero ya vamos a ver que cuando pase a rotación, las cosas van a cambiar un poquito. Entonces, perfecto. Vamos a confirmar que mi animación esté bien hecha. Voy a regresar mi cámara a la posición de inicio, aproximadamente al inicio por acá, y voy a marcarla. Voy a marcar esto como posición final. De hecho, voy a eliminar esto porque en ningún momento todo lo que hice se aplicó, porque no tengo el set key encendido. Básicamente estaba perdiendo el tiempo, ya les voy a enseñar. Ese fue el error. Siempre tenemos que activar esta opción porque de lo contrario el Max no va a entender que esas son órdenes. Y entonces otra vez en la vista tope yo quiero decirle que en mi posición de inicio la cámara esté aquí, yo seteo ese key y ahora sí se memoriza. Y si me voy al final, yo voy a indicar esta cámara y la voy a poner justo hasta el final. Pero el 3D Max sigue esperando que yo indique el seteo de keys aquí. Si yo no lo indico y yo muevo la línea de tiempo otra vez hacia afuera, pueden ver que se reinició el objeto, se reinició todo. ¿Ok? Esto es muy interesante porque es como un recordatorio de que las cosas no van a permanecer automáticamente en esa posición porque no estamos trabajando AutoKey. Es decir, esto es un proceso muy manual. Entonces tenemos que recordar que si esta es mi posición final y mi cámara va a llegar hasta aquí, yo tengo que marcarlo. De lo contrario, cuando yo mueva la barrita del tiempo ya no se va a reiniciar y antes estaba reiniciando y ahora tengo la animación. Entonces ahora yo puedo entrar a la vista activa, apagar el set key y darle play para saber qué tal está esa animación. Me parece que está un poco rápida. Creo que puedo terminar de estirar todo eso. Así que voy a estirarlo un poco y les voy a enseñar otra configuración para estirar animaciones dentro de 3D Max. Voy a seleccionar All otra vez para poder seleccionar la cámara. Bueno, de hecho aquí estoy seleccionando cámara únicamente porque estoy trabajando únicamente con la cámara. Creo que es lo más cómodo. Entonces, bueno, ya vemos que en mi caso, esta animación, si yo le doy play... se está moviendo en vista tope. Esto es muy importante. Aquí quiero hacer una aclaratoria.
Aquí la animación solamente se está viendo en el viewport porque es la que tengo activa. Aquí se ve en la vista frontal porque es la que tengo activa. Pero ¿qué pasa si yo quiero ver la animación en las 4 vistas? Pues entramos al Time Configuration y desactivamos la opción Active Viewport Only. Presiono OK y ahora si yo reinicio la animación y le doy play, puedo ver que la animación se está dando en todos los ejes, incluyendo en este, solo que aquí no veo ningún cambio porque lo estoy viendo en vista izquierda, pues, en vista de fachada izquierda. Entonces veo que mi animación está muy rápida. Yo quiero darle un poquito más. Yo quiero que no sean 6 segundos, quiero que sean 8. Entonces voy a entrar al Time Configuration y ahora sería 8 por 3, 24, serían 240 frames. Presiono OK. Y en teoría ya yo cambié el máximo de animación de mi secuencia a 8 segundos a 240 frames. Pero mi cámara no está en esa posición, ¿lo ven? Entonces yo tendría que manualmente mover esta posición de la cámara hacia acá. Y en este caso, porque es una animación de una cámara muy sencilla con un punto de inicio básico y un punto de final básico, si yo estiro esto y lo pongo aquí como hice en clases anteriores, no va a haber ningún problema. Pero si yo tuviese otras posiciones, por ejemplo, en el medio de la ruta de esa cámara y otra posición aquí, por ejemplo, si yo muevo esta duración final de la cámara, la muevo hacia acá, entonces ellas no están moviéndose proporcionalmente. Y si yo quiero respetar esa fluidez del movimiento que yo originalmente había captado o capturado con la cámara, necesito activar otra opción. Entonces voy a cerrar todo esto por acá y voy a presionar clic derecho en la barrita del tiempo y me voy a ir a la opción de configurar por acá. Y voy a seleccionar la opción de Show Selection Range. Cuando yo lo activo, 3D Max ya me aparece, tiene otra configuración ahora. Tengo un espacio aquí en negro extra adicional para el rango de la animación. Si yo selecciono un keyframe no voy a ver absolutamente nada, pero si yo selecciono ya 2 keyframes, voy a poder ver algo en la parte de abajo, pero tengo que activar el Set Key Animation. ¿Ok? Y ahora seleccionar todos estos señores para poder ver esta línea negra. Lo puedo ver con 2 objetos seleccionados, pero en este caso lo voy a seleccionar con todos los objetos y pueden ver que ahora tengo el rango completo de animación de este objeto desde su frame inicial al frame final. Y yo les había dicho que originalmente yo tenía la animación programada a 180, pero pueden ver que estos keyframes estaban posicionados en esta opción. Si yo estiro esto, pueden ver que todos se van estirando en automático proporcionalmente. En este caso esta sería una opción de hacerlo. Yo lo puedo estirar justo aquí en la parte de abajo. Estiro este y todos los demás se van a mover proporcionalmente. Entonces yo puedo apagar todo esto. Yo puedo ahora irme a filtro, configurar, desactivar el Selection Range y ahora ya puedo trabajar de forma más adecuada. De hecho esta cucarachita, este keyframe ya lo voy a eliminar porque no me hace falta. Porque simplemente fue para ilustrar que yo puedo reescalar toda una serie de keyframes que yo tenga seleccionados y reescalarlos y hacerlos más amplios en la línea de tiempo, respetando la proporción de la distancia que hay entre ellos. De esta forma ahora yo le doy play y pueden ver que el movimiento de mi cámara ahora es mucho más cómodo. Yo creo que esto es más correcto a lo que estoy buscando. Perfecto, entonces ahora en combinación voy a seleccionar esta cámara y le voy a aplicar una rotación. Entonces voy a rotar esto, ya no lo voy a rotar en modo view, lo voy a rotar en modo gimbal para poder controlar mejor las opciones como si se tratase de un gimbal. Sería como un estabilizador de la cámara. Eso es como los estabilizadores que usan en el cine o en videos profesionales, que es como un marco gigantesco que sostiene a la cámara para que sin importar cómo mueves las manos, la cámara siempre esté estabilizada. Bueno, es más o menos el equivalente a trabajar en modo gimbal. Y entonces ahora voy a reseleccionar los filtros y ya no quiero estar filtrando posición, ahora quiero estar trabajando únicamente sobre rotación. Entonces me voy a ir al último frame de la escena y en el último frame yo quiero que la cámara esté mirando en esta dirección. Pero fíjense que si yo lo muevo hacia atrás otra vez ya cambié todo. Entonces voy a deshacer esto acá. Voy a indicar que mi posición final sea esa. Perdón, mi posición inicial sea esa, activo el Set Key y le digo al 3D Max, oye, márcate esto como posición inicial. Y pueden ver que aquí en la parte de abajo, el keyframe de animación ya no es rojo como este derecho, sino que ahora tiene un keyframe verde. Y de hecho están combinaditos. Quiere decir que este keyframe de animación ahora tiene 2 valores, tanto posición como rotación. Luego, en el keyframe final, vamos a irnos hasta el final de la animación de mi cámara, yo quiero que mi cámara mire hacia acá, porque es el área que me interesa ver una vez que yo he
saltado el área del bar. Y lo animo. Entonces apago por acá, reinicio la animación, le doy play y vamos a ver lo que ocurre. Lo que ocurre es un caos. Porque el movimiento inicial de la cámara estaba muy bien, pero la cámara empieza a rotar en esa dirección hacia allá en un punto en el que yo no quiero que rote. Por lo tanto, yo voy a regresar mi animación y voy a regresar mi cámara aproximadamente hasta este punto por acá para cambiarlo. Pero de hecho, antes de cambiarlo voy a seleccionar esta cámara justo aquí y este keyframe de animación que tengo acá, yo lo puedo editar. Yo puedo editar completamente y eliminar. Déjenme explicarles cómo lo hice, no vaya a ser porque a veces lo hago por reflejo y se me olvida que estoy dando un curso. Presiono clic derecho sobre el keyframe y voy a borrar la información que está sobre ese keyframe, pero voy a eliminar la información de la rotación. ¿Ok? Entonces, si yo apago rotación, la información que me queda es la del movimiento. Por lo tanto, ahora la cámara solamente se está moviendo. Ella ya no está rotada, entonces ahora yo puedo rotar la cámara manualmente y el movimiento de mi cámara sigue siendo el mismo anterior, ¿correcto? Solo que mi posición final ahora también está afectada. Entonces voy a seleccionar por acá, clic derecho, y voy a eliminar esta posición de rotación también. Voy a regresar al proceso poco a poco. Entonces yo quiero que aproximadamente desde aquí, a partir de aquí, justo cuando empieza la cámara a cruzar en el frame 120 aproximadamente, que se está acercando a la esquina, yo quiero que la cámara se mantenga derecha en esa posición, pero yo quiero que ya al final, justo al final acá, entonces ella sí empiece a girar hacia afuera. ¿Ok? Entonces es más o menos lo que voy a hacer. Voy a regresar hacia atrás. A ver, vamos a irnos al frame 120, no, 140, no, 130. Por allí yo quiero que la cámara empiece a girar allí, entonces seteo el key. Voy a cambiar ahora rotación, porque lo que estoy cambiando es rotación. Confirmo que estoy trabajando en rotación. Activo el marco y luego voy a desplazar la cámara justo hasta la posición final y entonces aquí giro mi cámara y marco esa posición. La seteo y ya quedó listo. Entonces tengo la posición acá en el frame 130 y la posición en el frame 240. Vamos a ver cómo nos quedó nuestra animación de la cámara. Le doy play. Estoy caminando en el espacio y a partir del 130 mi cámara empieza a girar y ahora tengo otra visión de ese espacio. Por ahora está muy bien, pero yo puedo jugar con esa posición. En primer lugar, yo puedo setear mi cámara también al inicio de toda la animación y decirle, ¿sabes qué? Yo tampoco quiero que rotes por si acaso. Esto sería muy bueno para que aquí yo tener el keyframe de control de posición y de rotación. Este es de color verde porque solamente es de rotación, porque la cámara en todo este trayecto sigue estando en reposo y luego a partir de aquí ella cambia su rotación. Entonces yo puedo ahora cambiar el mood o el appealing, la sensación del video jugando con este keyframe. Tal vez si yo lo coloco en el frame 90, el efecto dentro del espacio sea distinto. Empiezo a caminar y no he llegado a la esquina y ya estoy girando. Y pueden ver que como movimiento para arquitectura, esto lo hice inconscientemente, pero como movimiento de recorrido para arquitectura, esto queda muchísimo más natural. A diferencia de colocar esta posición un poco más en el frame 160, por ejemplo. Si yo le doy play acá, por ejemplo, vamos a irnos aquí, le doy play, vamos a ver que la cámara se mantiene derecha, 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 derecha y justo cuando está llegando al final ella gira. Entonces esos movimientos, a pesar de que se ven muy bien, naturalmente no son lo más correcto. Porque el ojo humano, pues no empieza, o sea, yo no giro tan rápido la cabeza hacia allá. O bueno, realmente sí, yo giro muy rápido la cabeza y ustedes también son unos expertos giradores de cabeza, me imagino. Pero a nivel de arquitectura, cuando nosotros estamos vendiendo arquitectura, esto es mucho más incómodo. De hecho, lo puedo hacer incluso aún más incómodo tomando este frame y exagerando un poco ese efecto en el frame 200. Entonces ahora si yo animo y le doy play, vamos a ver que yo voy muy suave, estoy viendo el espacio y de repente de la nada, ¡hop!, giro el cuello hacia la derecha. Entonces, como lo que estoy evitando es ese proceso, en lugar de animarlo al frame 130, quizás en el frame 100, el resultado sea más óptimo para lo que yo estoy buscando, que es un movimiento muchísimo más fluido a lo largo del proyecto. Pueden ver que esto se ve muchísimo más cómodo. Entonces, bueno, yo con esto hemos aprendido a animar una cámara dentro de un espacio real, una cámara que puede tener las propiedades reales en caso de que ustedes tengan luces. Para ejemplos prácticos de esta escena no tiene luces, porque lo que estamos haciendo es animar
la cámara. Y luego quiero, antes de que terminemos acá, porque en la clase que viene voy a hablar mucho sobre el tema de interpolación, quiero que recordemos que, bueno, hemos aprendido a utilizar los filtros de animación y que estamos animando de forma manual todos los objetos. En este caso tengo que tener un objeto seleccionado, obviamente, para poder controlarlo. La interpolación es la memoria, o sea, nosotros cuando estamos animando dentro de 3D Max, nosotros estamos indicando básicamente que la cámara en esta posición, el punto A, está en esta posición, y en el punto B la cámara va a estar en esta posición, pero además va a estar rotada. Entonces el 3D Max va a tomar la información que él tiene desde aquí hasta acá y va a interpolar eso. Es básicamente como una solución para que nosotros no tengamos que animar manualmente cada uno de los 240 frames de animación. Nosotros, con indicar el punto inicial y el punto final, el 3D Max va a compensar esa falta de información en el medio, y él lo va a compensar de la mejor manera posible. Ahora, él compensa esa distancia o ese movimiento de ciertas formas que no siempre son las que nosotros necesitamos a la hora de editarlos. Entonces, para entender un poco más sobre interpolación y luego cómo editar eso, vamos a tener que hablar sobre el editor de curvas de animación, y eso es lo que vamos a ver en la clase que viene. Entonces, esto es todo por esta clase. Nos vemos en la que viene. Hasta luego.